Hola Ana María, hola Carlos Pinilla, ¿cómo están? Hola, Robin, bien, gracias. ¿Usted cómo ha estado? Bien, lleno de cosas, pero bueno, vamos a hacer la tutoría. Bueno, como el martes no pudimos, bueno, muchos de ustedes no asistieron, solo asistió uno. Pues yo tenía pensado hacer el martes el de conducción en estado transitorio sin efectos espaciales y voy a hacer efectos espaciales. Pero pues no me parece justo. Entonces, hoy voy a tratar de resolver el parcial que puso el profesor Maraday, que es de sistemas concentrados, o sea, estado transitorio, pero sin efectos espaciales. Y pues me imagino que en eso nos iremos a centrar estas 2 horas de tutoría, ¿listo? Vamos a resolverlo. Recuerden porfa que la sesión se corta a los 40 minutos, se vuelve a ingresar al mismo link. Al final de las 3 sesiones subiré a YouTube los videos, se los compartiré. Y recuerden que siempre al finalizar la sesión se tiene que hacer el envío del correo electrónico a la decanatura para que se registre su ingreso a esta tutoría y luego yo les enviaría una encuesta. Ustedes me contestan esa encuesta, me devuelven datos del pantallazo de que la contestaron con nombre y código y pues ya, eso sería todo. El ejercicio que brinda el profesor Maraday, pues tiene, tiene bastantes cosas interesantes porque se resuelve, digamos, en transitorio, pero también hay para resolver espesor de aislante y es un problema de transitorio sin efectos espaciales un poco diferente al que se suele hacer con los otros profesores o el ejercicio típico para ese tema. Sí, es un poquito diferente, por eso es interesante resolverlo. Les voy a presentar también la solución particular que hace el libro y que normalmente los profesores muestran y por qué no se podría usar, digamos, en el ejercicio que el profe Maraday propuso. Entonces, si están de acuerdo con los contenidos de la tutoría, pues comentamos, ¿listo? Aunque bueno, esperemos un poquito, que sean por ahí por lo menos las 6 en punto, porque no han llegado todos. Esperemos hasta las 6:05 y ya empezamos con la tutoría, ¿listo? Listo. Ahí les dejo el enunciado para que lo lean un poco. Para los que ingresaron después de que empecé a hablar, voy a empezar justo a las 6:05, esperando a que los otros lleguen. Vamos a resolver el parcial que hizo el profesor Maraday, que es de conducción en estado transitorio con eh, el primer caso, en donde no se tienen en cuenta los efectos espaciales. La idea es que lo resolvamos
hasta el punto completamente numérico, hasta el punto de resolverlo incluso en el ES. Y recordarles lo de que la sesión se cierra a los 40 minutos, pero se ingresa nuevamente al link, al mismo link. Y bueno, ya esperemos que sean las 6:05. Hola, hijo. Hola, ma. Te estaba llamando, Pepo trajo deditos y... Bueno, ya somos 10, entonces iniciemos. A ver, entonces vamos a trabajar conducción, transitorio, sin efectos espaciales. O sea, solo vamos a determinar las variaciones de la temperatura con respecto al tiempo. Esto es lo que vamos a hacer. Entonces, digamos que hay que considerar varias cosas para poder aplicar este método. Entonces, normalmente cuando estamos hablando de este tipo de conducción, se analiza el número de Biot. El número de Biot es una relación que existe entre H, LC y K. Espérenme un momento, ya vuelvo. Tengo que hacer una cosa. 2 minutos y ya vuelvo. Qué bueno, muchachos, listo. Entonces, bueno, lo que estoy tratando de explicar es un poco independiente del ejercicio como tal, pero entonces se analiza este número que igual lo vamos a utilizar para todos los transitorios, y LC es una relación que existe entre el volumen y el área superficial, digamos, de un cuerpo. Pero entonces, ¿por qué es importante esto? Y es que la conducción en estado transitorio se puede dar, digamos que de varias formas, porque, digamos, tenemos un cuerpo del que sabemos, digamos, varias propiedades, su volumen, su área, sabemos qué conductividad tiene, qué CP tiene, qué densidad, que está, digamos, sumergido sobre un fluido con una temperatura de medio constante. Entonces, va a existir una transferencia de calor entre el fluido y el sólido, pero esa transferencia va a iniciar en una temperatura sub cero y va a llegar hasta una temperatura de estabilización, que es la temperatura infinita. Entonces, esas variaciones de tiempo se dan y se estudian o se escriben de la siguiente manera. Se dice, por ejemplo, que el calor que transfiere el fluido hacia hacia el sólido, digamos, si hablamos de que no tiene efectos espaciales, es porque la temperatura del sólido
sin importar su tamaño, en todo el punto, en cualquier punto es el mismo. Entonces, digamos, si yo pongo aquí la temperatura del sólido, puedo hacer una resistencia por convección y llego hasta la temperatura infinita del fluido y va a haber un flujo de calor. Pero entonces ese flujo de calor es variable en el tiempo, porque si yo pongo calor, pues este calor es H área superficial por temperatura infinito menos temperatura del sólido. Lo que pasa es que al no estar en estado estable, al estar siempre esto con una diferencia de temperatura, pues esto va a ser la temperatura en el tiempo. Entonces este calor va a ser función del tiempo. Y lo que les digo, para considerar que la variación de la temperatura con respecto a la posición en el sólido es cero, se puede utilizar analizando el número de Biot. El número de Biot es este número que pusimos acá, la relación entre la convección y la conducción y un parámetro físico que es la longitud equivalente de cada cuerpo, que decía que era ese. Lo volví a explicar para de pronto los que acaban de entrar. La solución a este tipo de problemas pues es como muy normal, o sea, se hace siempre de la misma manera, y es decir, por ejemplo, que H área superficial por T infinito menos temperatura en el tiempo va a ser igual al calor por conducción, que será entonces, o bueno, que va a ser igual a, ¿qué? A la masa de ese cuerpo por su Cp por la variación de la temperatura con respecto al tiempo. De eso se habla siempre. Que ese es el, digamos, como el tipo de fenómeno que sucede en la transferencia de calor. Y pues esto tiene una solución de ecuación diferencial muy sencilla. Ustedes suelen hacer este reemplazo, de pasar todo a dividir, y decir, por ejemplo, que esto es ρ por volumen, por Cp, y a esto suelen llamarle V. Y al final simplemente le dicen a uno que la temperatura en el tiempo menos la temperatura infinito sobre la temperatura inicial que tenía el cuerpo menos la temperatura infinito es Euler a la menos Bt. Y esta ecuación, digamos, yo siempre la puedo utilizar sin ningún problema. Yo sé que B es esto, y si tengo todos estos datos, los puedo usar. Y ya tengo esa gráfica que va a tener un comportamiento así. Va a llegar a una temperatura de estabilización, que será la temperatura infinita. Y siempre los problemas estarán basados en esto. Pero esto es una solución muy ideal. Esto es una solución en donde el fluido simplemente le pasa el calor directamente a un cuerpo sumergido en el mismo, ¿sí? Entonces, por eso yo quiero es que resolvamos el ejercicio del profe Maray, que pues es un poco diferente, pero que igualmente les puede salir. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Bueno, luego de la pequeña explicación teórica, vamos a presentar la solución para el ejercicio del profe Maray. Y entonces, nos dice, un tanque cilíndrico para almacenamiento de líquidos fríos está situado en un sitio en donde la temperatura ambiente es bastante alta. La pared de acero inoxidable del tanque tiene, aquí hay partes del enunciado, son importantes tenerlas en cuenta para después la solución. Entonces dice que tiene una resistencia térmica y espesor despreciables. Entonces, bueno, está en una lámina de acero, pero no nos interesa ni su espesor ni nada. Luego nos dice que su superficie exterior está aislada con una capa de espuma y que el tanque se llena con leche con una temperatura inicial de 4 grados. Entonces, un dato importante, la temperatura inicial. Y se agita continuamente con una hélice. Entonces, este es el siguiente dato importante. Porque aquí no vamos a tener el Biot para decir
no podemos hacer esto porque nosotros no tenemos ni la conductividad ni el H de la leche para decir de pronto cuánto es el número de Biot. Porque si el número de Biot es menor o igual que 0.1, yo puedo considerar que la variación de la temperatura con respecto a la posición es cero. Siempre y cuando no. Si es mayor, me toca ya ver los efectos espaciales. Pero entonces, cuando algo se agita continuamente, el agitador se utiliza para garantizar que la temperatura sea uniformemente distribuida. O sea que este agitador hace que la temperatura en la leche sea constante en todos los puntos, no en el tiempo, sino en todos los puntos, ¿listo? En cualquier punto que yo ponga un termómetro ya va a tener siempre la misma temperatura. Es constante espacialmente. Y dice que considere los siguientes datos, pues esos son datos, los datos del ejercicio están acá. Listo, entonces este es un ejercicio un poco diferente, entonces lo vamos a tratar de resolver paso por paso. Podemos hacer un esquema de lo que está sucediendo. Entonces tenemos, nos dice que tenemos este tanque con un espesor de aislante. Pero que la temperatura exterior que tenemos es de 30 grados Celsius y que el H es igual a 5 vatios. 5 vatios metro cuadrado Celsius. Y pues acá vamos a tener la leche dentro de esta superficie, pero una consideración muy importante, al estar el agitador en constante movimiento y tener la temperatura estabilizada, yo puedo asegurar también que la temperatura de la pared interna es igual a la temperatura de la leche, ¿listo? Ahí vamos a tener esa misma temperatura y entonces esquemáticamente va a fluir un calor en función del tiempo hacia la leche. Esto lo podemos representar también como un diagrama de resistencia. Vamos a tener la temperatura infinito, va a haber una resistencia por convección que va a ir hasta la temperatura exterior del aislante. Luego va a haber otra resistencia y va a ir hasta la temperatura interior del aislante, que es la misma temperatura de la leche, pero que también es la misma temperatura en el tiempo, que es la que va variando. Entonces vamos a poner temperatura en el tiempo. Y hacia en ese sentido, estará fluyendo ese calor de T. Entonces, ese calor lo podemos expresar como la temperatura infinito menos la temperatura en el tiempo dividido sobre una resistencia equivalente, donde esa resistencia equivalente vendrá siendo la resistencia por convección más la resistencia por conducción. Y tendremos que hacer un balance de energía. Entonces, el balance de energía siempre es... Oye, no sé, ¿puede repetir lo de la resistencia? Es que no me quedó claro. Sí, ya, un momento. Espérame un momento, ya. La resistencia térmica, sí, claro, mira. Tienes, el calor está fluyendo desde el exterior hacia el interior de la leche. Por eso o sea, la idea es que la leche no pierda temperatura. Básicamente este cilindro es un termo, por decirlo así. Si quieres tener leche a 0 grados y quieres que no pierda calor, que no pierda temperatura, que no gane temperatura. Entonces, pones un aislante. La leche está quieta, ¿cierto? Sí, la leche está quieta, sí, pero pues está agitada Sí, para listo. que su temperatura en cada punto sea la misma, ¿listo? Entonces, desde el No, o exterior, sea, no importa que tenga agitador, o sea, el agitador no no, el no me agitador solo afecta. agrega trabajo al sistema. Sí, mayor Ok. trabajo que otro sistema, pero listo.
tenemos el flujo de calor desde la temperatura exterior hasta la temperatura de la leche. El problema es que esa temperatura de la leche no estamos en un estado estable, entonces esa temperatura varía con el tiempo. Entonces el balance de energía siempre es la energía que entra menos la energía que sale más la energía que se genera es igual al cambio de la energía en el tiempo. Entonces, ¿qué energía entra? Entra el calor. ¿Qué energía sale? No sale ningún tipo de energía. Bueno, también entra el trabajo. No se genera ninguna energía y queda el cambio de la energía en el tiempo. El cambio de la energía en el tiempo para este caso es mc sub p por dt en dt. ¿Listo? Entonces nos quedaría calor más trabajo igual a mc sub p dt en dt. Como no tenemos masa de la leche, yo puedo escribir esta ecuación entonces como calor en el tiempo más el trabajo igual a la densidad de la leche, volumen de la leche, dp dt en dt. Y esta sería nuestra ecuación diferencial. ¿Puedes subir un poquito la presentación? Dale. Esta sería la ecuación que necesitamos. Reemplazando exactamente lo que tenemos acá, nos queda t infinito menos t en el tiempo sobre la resistencia equivalente más el trabajo es igual a ρ volumen de P de T en dt. Entonces esta sería, digamos, nuestra ecuación diferencial. Ahora bien, vamos a calcular los números para tenerlos como números. Acá tenemos, nos dan la densidad de la leche, ¿sí? Y el volumen del tanque. Entonces, ese volumen será pi cuartos del diámetro al cuadrado por la altura. Entonces, el volumen, por favor, si alguien tiene calculadora, me ayuda haciendo los cálculos. Pi cuartos por el diámetro, que será 2.5 al cuadrado por la altura 3.5. ¿Cuánto es, por favor? 7.18. 7.18 metros cúbicos. 17.18. Ese sería nuestro volumen. No, Robin. Robin, No, 17,18. Exacto. 17,18. Ajá, exacto. Ajá. Ah, gracias. Nos dan el ρ. El ρ es 1034. 1034 kilogramos por metro cúbico. Y nos dan el CP. El supervisor suele llamarlo C. Y es 3894. 3894 joules kilogramo Kelvin. Entonces la cantidad, densidad, volumen por CP es 17,18 por 1034 por 3894. ¿Cuánto da eso? Es 1034 por 3894. ¿Sí? Suena 69.17 por 10 a la 6. Para resumirlo. Listo. Y ahora, bueno, estaba pensando un poco. ¿Realmente el trabajo si entra al sistema o no entra al sistema? ¿Qué pensarían ustedes?
¿Sí entran? Sí, yo digo que sí. Bueno, listo, Entra porque está agitando. listo, listo. Ahora la resistencia. Entonces, la resistencia por conducción será igual a logaritmo natural de... ¿Me dejas ver ahí algo en la parte derecha para tomarle un pantallazo? ¿Dónde? ¿Por acá? Donde desarrolló la ecuación diferencial. No la he desarrollado. Bueno, ese pedacito. Espérame. Listo, ya. Logaritmo natural del radio exterior sobre el radio interior sobre 2 veces pi por el radio exterior por la longitud. Entonces, en este caso tenemos que el tanque es así. Tenemos que este diámetro, ¿cuál es el que nos dan? Nos dan el del tanque, ¿sí? O sea, esto de acá, esto internamente es D. ¿Sí lo ven? ¿O no lo ven? Robin, no sé si es que yo tengo mal anotado, pero yo tengo que resistencia a conducción 2 pi KL. Eso se supone que 2 pi, sí, perdona. 2 pi KL. ajá, o sea, la conductividad. 2 pi KL. Eso nos quedó mal en el ejercicio. Muchas gracias, eso fue lo que nos quedó mal en el ejercicio que tratamos de resolver. El que nos queda es del uranio, por si alguien estuvo en el uranio, entonces ya lo corrijo ahorita después lo corrijo. Este es el diámetro que nos dan, ¿sí? D. Y nos dan que esto tiene un espesor delta. Y ese espesor delta es igual a 3 centímetros. Entonces, 0.03 metros. Y recordemos que la relación radio exterior sobre radio interior es igual a diámetro exterior sobre diámetro interior. El diámetro exterior será D más 2 veces la deformación, el espesor sobre diámetro interior, que será D, ¿sí? Y la conductividad, estamos haciendo resistencia de conducción en el aislante, ¿no? Porque es el único que conduce. 0.026. Y K es igual a 0.026. Entonces, si lo solucionamos, nos queda R de conducción igual al logaritmo natural del diámetro exterior, que sería D. D vale 2.5. 2.5 más 0.03 sobre 2.5 dividido en 2 veces pi por la conductividad 0.026 y por la longitud, que vendría siendo h, 3.5. Entonces, ¿cuánto sería el R de conducción? Robin, ahí el espesor, ¿No es 2 veces el espesor? 2 veces el espesor, ¿sí? Muchas A gracias. mí me da 0,041 la resistencia de conducción. ¿Cuánto le da a ustedes? ¿A todos le da lo mismo? Sí, a eso. ¿Cuánto? ¿0 qué? 0.41, 46. No lo escuché, 0.40 y qué? 0.04147. Esa es la R de conducción. La R de convección vendrá siendo 1 sobre H por A. Entonces será igual a 1 sobre el H exterior, que es 5, por el área, que es 2 pi, o bueno, pi diámetro exterior,
pi diámetro exterior por h. Entonces, la R de convección será 1 sobre 5 veces pi por el diámetro exterior, que es 2.5 más 2 por 0.03 por 3.5. Entonces, ¿cuánto vendría siendo la R de convección? Robin, Señor, qué pena hacerlo retroceder o algo. Es que, porque hizo esa relación aquí de diámetros y de radios. O sea, ¿cómo ¿cuál? llegó a esa? ¿A La cuál? de Se D más supone, 2 se supone delta que los sobre Ah, pues, diámetro sobre diámetro es lo mismo que radio sobre radio, ¿cierto? sí, pues sí, radio sobre radio es lo mismo que diámetro sobre diámetro. En eso no tiene duda, ¿cierto? Sí, eso no, sí, eso lo Muy bien, comprendo. entonces el diámetro exterior pues es esta distancia más esta distancia y cada una de esas distancias es el espesor. O sea, 2 veces el espesor. ¿Sí? O sea, el D es lo que está por dentro, pero Sí, lo exterior sería 2 veces el espesor ese. sí, Ya, listo. listo, muy bien. Entonces, ¿cuánto sería el R de convección? Es este valor de acá. ¿Cuánto da? Ahí me da 7.11 por 10 a la menos 3. ¿A todos le da lo mismo? Sí, da eso. 7.10 por 10 a la menos 3. 7.11 Sí, aproximado. por 10 a la menos 3. Entonces, el R equivalente vendrá siendo este número más este número. A mí me da 0.048. Listo. Entonces volvamos a esta ecuación que teníamos acá. Ah, bueno, y el trabajo, eso era un dato, ¿no? Solo que el trabajo hay que multiplicarlo por un valor. El trabajo que está acá sería 400 por 0.85. ¿Sí saben eso, no? Porque el trabajo que entra eléctricamente, pues por la eficiencia del motor, es el 85%. Entonces, trabajo será 85 sobre 100 por 400. 340. 340 vatios. Entonces, si reemplazamos, nos queda temperatura infinito es 30. Entonces, 30 menos la temperatura en el tiempo sobre la resistencia equivalente, que es 0,048 más 340. ¿Cuánto fue que nos dio esto? 69,17. Igual a 69,17 por 10 a la 6 de T en T. Entonces nos queda 30 menos TT. Voy a multiplicar todo por 0,048 más 340 por 0,048 igual a 6. ¿Alguien me va ayudando con esos cálculos, por favor? $340 por 0.048 da 16.32. Entonces acá queda. Y 69,17 por 10 a la 6 por 0,048 a 3,32 por 10 a la 6. Esto da, perdón, 16, ¿qué? 32.
¿Y esto da cuánto, Darlene? Porfa. 3,32 por 10 a la 6. ¿A todos le da eso? Espérenos un poquito, por favor. ¿Señor? Espera un momentico. Dale, dale. Mientras terminamos. Entonces me dicen cuando siga. Bueno. 3.32. Entonces esta sería nuestra ecuación diferencial, ¿cierto? Que pues esta ecuación es de cierta forma sencilla de resolver. Nos quedaría dt sobre 46,32 menos t igual a 1 sobre 3.32 por 10 a la 6. Que dice que a alguien no le da 0,048. No, ya. ¿Ya? Ya lo Listo. confirmé, sí. Pues siga distraído. Listo, esta sería nuestra ecuación para... Metiendo el dedo mal, Matías. Se me quema el dedo. Esta entonces sería la ecuación, ¿sí? Bueno, ¿cuánto da este No, pero señor? espere, es que ahí dice que esa temperatura está en función del tiempo, entonces me confunde porque no sería Bueno. Sí, recordemos que yo puedo tener, si yo hago de t en dt, ¿qué estoy haciendo? La derivada de la temperatura respecto al tiempo, ¿no? Yo aquí Sí, puedo pues, tener una temperatura en el tiempo y bueno, eso es una ecuación diferencial. Y lo que se hace es dt sobre t igual a dt, ¿no? Y sale el logaritmo natural. O sea, que esté en función de tiempo no implica que... O sea, así se puede hacer así se resuelve la ecuación diferencial. Tal vez por la notación que utilizo que lo llega a confundir. sí. Perdón. Bueno, listo. Tranquilo. Listo. ¿Cuánto es esto? Porfa. 1 sobre 3.32 por 10 a la 6. Es 3.01 por 10 a la menos 7, ¿sí?